A lo largo de nuestra vida yo creo que todos en algún momento hemos querido desear haber manejado las cosas de manera distinta, que quizá nos comportamos inseguros, no tuvimos confianza con nosotros mismos, no hicimos cosas que de verdad queríamos hacer por el simple hecho de no confiar en nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo era una persona insegura, llena de miedos, siempre vivía intranquilo. Cada vez que quería hacer algo, venían las dudas. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y finalmente nunca me decidía y no lograba nada de lo que quería hacer o de lo que me podía proponer. El no poder confiar en nosotros no solo nos retiene de cosas que seguramente eran buenas para nosotros, sino que también nos aleja de nuestros objetivos. La confianza yo siento que es como un superpoder que uno desarrolla con el tiempo y con experiencias. Las caídas no son más que enseñanzas. Cada vez que nosotros fallamos no son más que enseñanzas. Pero si no puedes confiar en ti mismo, esas enseñanzas o fracasos son muy duras porque no sientes que te puedas volver a levantar, no sientes que podías hacerlo cuando en realidad sí, solamente fallaste una vez. Entonces el no poder confiar en nosotros nos retiene de muchas cosas y muchos objetivos y metas. Cuando yo estaba en mi etapa de ser futbolista, yo me acuerdo que pasé por unos años muy difíciles donde no podía volver a confiar en mí, no era el mismo dentro del campo. Yo me acuerdo que yo era muy bueno, yo tenía muchas condiciones y en esa etapa donde dejé de confiar en mí, donde me llené de inseguridades, donde a veces me daban, o sea, si digamos entraba al partido y cagaba el primer balón, ya no quería recibir el balón, tenía miedo y esas inseguridades obviamente no me dejaban sacar mi máximo potencial que tenía. Entonces durante esos años luché pues conmigo mismo, con mi interior, con mi disciplina, con mi trabajo duro, con todo. Ya después pude como empezar a confiar en mí y me di cuenta que literalmente la confianza lo es todo. Tú puedes no ser el mejor, puedes no ser el más talentoso, pero si tú confías en ti, si tú te las crees que tú en serio estás para esto, no hay nada que te pueda parar. Y ese es solo un ejemplo de muchos de lo que la inseguridad te puede causar. En esa etapa fue en el fútbol, una etapa de la vida, pero son cosas que te van a acompañar durante toda tu vida. O sea, uno tenía inseguridades de pequeño, de joven, de adulto, en la etapa laboral, en la etapa del colegio, en la etapa de la universidad. Las inseguridades siempre van a estar con uno. Y lo que les digo, ese es solo un ejemplo. Pero ¿qué pasa si en la vida tú empiezas a tenerle miedo al liderazgo? Empiezas a tenerle miedo a sobresalir. No quieres ser notado. Siempre quieres estar bajo la sombra de otras personas de cierta forma. Te gusta llevar la capa siempre puesta. Pues así mismo se verá reflejado en tu vida y en tus decisiones posteriores. Lo que te digo, dependiendo de la etapa en la que estés, pues las inseguridades van a ser diferentes. Pero tienes que sobresalir, tienes que ser diferente del resto. Tienes que de verdad ser el mejor en cada cosa que hagas. Si tienes inseguridades, nunca vas a poder conseguir las cosas porque siempre serás la sombra de alguien más. No sé si te ha pasado que ves a mujeres muy lindas, como muy atractivas en serio, con hombres que probablemente no sean tan atractivos y tú mismo te dices cómo es posible que esa persona esté con esa persona y yo probablemente no sea capaz. Ahí es cuando yo me doy cuenta que todo es tema de confianza, todo es tema de actitud, porque esa persona sí fue capaz de ir a hablarle, porque esa persona sí se las creía, si esa persona se atrevió y ganó, ¿tú por qué no atreverte? Por eso hoy les enseñaremos el poder de confiar en ustedes y cómo lo van a lograr. Desde que empecé a confiar en mí, desde que cambié esa mentalidad de perdedor a querer siempre ser el mejor y sobresalir en todo lo que hago, mi vida ha cambiado drásticamente. Quiero que imaginen por solo un segundo qué sería de su vida en este momento si hubieran llevado a cabo cada meta, cada propuesta, cada pensamiento bueno que se les ha ocurrido. Quiero que lo imaginen por solo un segundo. ¿Dónde estarían ahora si esa buena idea de negocio lo hubieran llevado a cabo? Si hubieras puesto la primera respuesta en el examen antes de dudar de ti. Si le hubieras ido a hablar a ella cuando la viste por primera vez. Muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos que tenemos que cambiar nuestra vida, que estamos dispuestos a hacerlo. Pero el verdadero momento en el que nos damos cuenta es en el que empezamos a hacer las cosas que queremos hacer. ¿Y eso cómo se llega? Confiando en ustedes. Imaginen por un momento, solo por un segundo, la persona que siguen ahorita. Tienen que creérselas ustedes mismos. Si no se la creen ustedes mismos, nadie les va a creer. En el tema del fútbol yo he visto tanto talento desperdiciado solo por las inseguridades que tienen y he visto gente común y corriente llegando a lo más alto simplemente porque ellos mismos se la creen. Algo que la sociedad no nos dice y no nos enseña a prepararnos es que en realidad las inseguridades pueden acabar con la vida de una persona. O sea, literalmente no están infravaloradas, por así decirlo. No se les da la atención que merecen. Puedes llevarte a lo más bajo, pero confiar en ti puede llevarte también a lo más alto. Entonces tú ahí tienes dos opciones. Si decides ser inseguro toda la vida y nunca hacer nada, o confiar en ti y llegar a lo más alto.
Bueno, ahora les vamos a decir cómo pueden empezar a confiar en ustedes mismos. Les vamos a hablar desde la experiencia propia, qué nos ha funcionado a nosotros, qué no nos ha funcionado. Lo primero que yo hice para empezar a confiar en mí fue escribir afirmaciones positivas. Entonces, yo identificaba qué puntos débiles tenía, qué creencias limitantes tenía, qué miedos e inseguridades tenía. Entonces, digamos, antes yo pensaba que yo no era muy inteligente, pensaba que era normal, sí, pero entonces yo tenía esa creencia que la gente inteligente era un don o nacían así, como que eran diferentes, pero en realidad todos tenemos la misma capacidad intelectual. Entonces lo que yo hice fue escribir esta afirmación: soy una persona inteligente y poseo la capacidad de aprender y comprender cualquier tema. Lo hice con muchos aspectos de mi vida, identificaba mis puntos débiles, los escribía, entonces hice una lista de esas afirmaciones y las leía todas las mañanas o todas las noches. Entonces al leerlas como que sí, me las iba creyendo yo solo. Entonces ya cuando venían esos momentos donde uno se sentía, en el caso mío, que no era muy inteligente, pues ya tenía presente que sí era inteligente, que yo era capaz. Entonces sí, una se las empieza a creer. Entonces duré mucho tiempo con esas afirmaciones, me funcionaron mucho. A medida que pasara el tiempo, obviamente uno se da cuenta de otros puntos débiles que tiene, o unos puntos débiles que tenía antes ya no los tenía. Entonces esas afirmaciones que ya no necesitaba las cambiaba por otras que sí necesitaba. Entonces me di cuenta que cada vez que las escribo como a papel y las sigo repitiendo mientras escribo, se me va quedando como más adentro, como que soy más consciente de ellas, es más fácil para mí memorizármelas, por decirlo así. Necesito que en este momento cojan un papel, un lápiz y escriban todas esas inseguridades y todos esos miedos que tienen, y qué afirmaciones pueden contrarrestar esas inseguridades. Yo, por ejemplo, para empezar a confiar más en mí mismo, esto lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Empecé a engañar mi mente. Cada vez que sentía que no era capaz de hacer algo, yo le decía a mi mente: ya lo has hecho antes y ya lo has conseguido. Aún así nunca hubiera pasado. Entonces, no sé, no estudiaba por un examen en el colegio. Entonces yo le decía a mi mente: ya has pasado exámenes sin estudiar. Lo puedes hacer otra vez, no te preocupes. Relájate y hazlo basándote en tus conocimientos. Y funcionaba. De hecho, al entrar al examen me sentía mucho más confiado. Y así con las mujeres también. Entonces le iba a hablar a una mujer. Por primera vez, no la conocía nada. Entonces yo le decía: ya lo has hecho antes, relajado, ya sabes cómo se hace. Y el hacerlo era mucho más fácil. O sea, te tienes que creer cosas que no eres para conseguirlas. Tu mente va a estar preparada para lo que va a pasar. Lo que dicen siempre, el dolor del arrepentimiento siempre es más fuerte que el dolor del rechazo si le vas a hablar a alguien, o el dolor del sacrificio si vas a empezar un trabajo, o el dolor de estudiar por horas, o el dolor de dedicarte a algo. El arrepentimiento siempre va a ser mucho peor. La otra cosa que me ayudó mucho es mirarme a mí mismo, como visualizarme a mí mismo como la persona que quiero ser. Aún así todavía no sea esa persona, visualizarme como esa persona. Entonces, digamos, porque yo me di cuenta que en unos momentos de mi vida donde, sí, en situaciones, no sé, sociales puede ser, cuando me hablaban o algo, yo me veía a mí como inseguro, como con pena, como sin argumentos. Ni siquiera me estaba viendo como lo que era en ese momento, sino como era antes. Entonces me di cuenta que ahí, pues claro, no, yo no era esa persona. Entonces claro, ya me empezaba a ver como la persona que quería ser, como una persona segura, fuerte, sí, como siendo mi mejor versión, donde soy prácticamente imparable. Yo creo que otra cosa que nos ayudó mucho fue el cumplir con las cosas que nos proponíamos. Entonces empezamos a decir: nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, tenemos cosas que hacer, tenemos que trabajar. Si queremos hacer nuestro día lo más productivo, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana. No siempre fue así. Hubo días que, pues yo personalmente me levantaba a las 6, 7, porque sonaba la alarma a las 5 y yo no creía que era capaz de levantarme a esa hora. O sea, mi cuerpo me decía que no, en serio, no. Y eso me daba inseguridad el resto del día, porque si no soy capaz de cumplir las cosas que me propongo, nadie más lo va a hacer por mí. Entonces no voy a ser capaz de cumplir nada de lo que me propongan durante mi vida. ¿Qué clase de persona soy si no hago lo que yo mismo me propongo? Entonces levantarme a las 5 de la mañana, por ejemplo, bañarme con agua fría, hacer las cosas esos hábitos que harían mi vida un poco mejor, poco a poco. Me empezó a dar una confianza en mí muy increíble, porque eran cosas que no hacía el resto del mundo y yo era capaz de hacerlas. O sea, hoy en día escuchamos mucho: yo duermo hasta las 12, yo duermo hasta la 1 a veces, me cuesta a las 3 de la mañana. Tú te levantas a las 5, tú te bañas con agua fría, todas estas cosas que el resto no hacen, eres diferente. Tienes por qué sentirte bien, estás haciendo cosas por ti. Entonces eso te da una confianza muy buena. El hacer cosas que te prometes, wow. Cuando uno empieza a cumplirse las promesas con uno mismo, realmente ahí es cuando uno empieza a confiar en uno mismo. Porque si te mientes a ti mismo, o sea, ¿qué esperas en tu vida? Si no puedes ni siquiera ser honesto contigo mismo. A lo que me refiero con eso es, entonces si tú dices: listo, mañana me levanto a las 5 de la mañana, mañana voy a hacer esto. Cuando llega el día de mañana no lo haces. Ahí te estás mintiendo, no estás cumpliendo tus promesas. Otra cosa que en serio me ayuda mucho y como que también me sube mucho el ego es hacer cosas que los demás no están dispuestos a hacer. Entonces, como decíamos antes, levantarse
levantarse a las 5 de la mañana, bañarse con agua fría, trabajar en tus proyectos personales, en tu futuro. Cada vez que yo hacía una acción de esas, cuando me juntaba con las personas que sabía que no lo hacían, obviamente me iba a sentir como el poderoso, como yo hago esto, nadie es capaz de hacerlo, como si yo soy el mejor. Y la gente dice, tú no puedes sentirte nunca más que los demás. Pero es que no es que me esté sintiendo más que los demás, es que estoy sintiéndome el mejor en mí. No estoy diciendo soy mejor que tú no, sino que estoy viviendo mi mejor vida, estoy siendo la mejor persona. Entonces yo creo que estoy siendo agradecido conmigo. Yo creo que sería como una falta de respeto no creer que tu vida es la mejor de todas. Para confiar en ustedes mismos, tienen que saber controlar sus pensamientos. Tienen que poder controlar su mente. De hecho, hicimos un video de eso. Te los vamos a dejar acá arriba. Y pues más que todo es cuidar ese diálogo interior con ustedes mismos. Es mantener esos pensamientos positivos en su cabeza. Es que muchas veces nuestra cabeza y nuestros pensamientos son el peor enemigo. O sea, ¿en qué momento la sociedad y nosotros mismos volvimos al peor enemigo nosotros mismos? Y lo peor es que es normal. Es muy normal hoy en día el escuchar yo soy mi peor enemigo, mi vida es una mierda, soy una basura. Y es que si te lo repites tanto, te lo vas a creer. Y esas son inseguridades, van a acabar con tu vida. Entonces cuidar esos pensamientos y llevarlos a la mejor versión de ti y tener pensamientos positivos, las afirmaciones, todo eso. Tienes que empezar el día con pequeñas victorias. No hay nada más gratificante y ese sentimiento de confianza que empezar el día ganando. No vas a empezar a confiar en ti de la noche a la mañana. Tienes que de verdad proponértelo. Tienes que decirte, bueno, hoy voy a ser la mejor versión de mí. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacer esta cosa. Tener siempre esa mente positiva, tener siempre tus afirmaciones en cuenta, tener siempre tu propósito en cuenta, tener siempre esa mentalidad de ganador que los caracteriza y nos caracteriza a nosotros. Tú puedes cambiar tu futuro simplemente cambiando tu actitud. Tienes que cambiar ese chip, tienes que llegar un día y decir, ok, voy a empezar a confiar en mí mismo, voy a empezar a hacer las afirmaciones, voy a empezar a hacer las cosas que me lleven a poder confiar en mí mismo. Yo creo que no hay mejor momento en el que nos empiece a importar cinco lo que el resto piensen de nosotros, donde esas opiniones ya no nos afectan, donde podemos vivir nuestra vida sin el miedo de ser juzgados, de ser vistos como los raros, por tener sueños y propósitos diferentes al del resto. Pero eso solo lo vas a lograr si logras confiar en ti. Empiecen ganando esas pequeñas batallas. Paso a paso van a poder empezar a ganar en grande. A lo que me refiero con esas pequeñas batallas es empiecen a hacer esas cosas que no eran capaces de hacer, no se arriesgaban a hacer. Arriésguense. Empiecen con pequeños riesgos para después arriesgarlo todo. Recuerden que si tú no confías en ti, si tú no te las crees, nadie lo va a hacer por ti. Si supieran que no pueden fallar, ¿qué tan grandes soñarían? Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gusta nuestro contenido, denle like, apóyennos, suscríbanse. Y vamos que yo confío en ustedes. ¿Tú confías en ellos? Yo confío en ellos.